Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Asumo que Franco Artoni, Lara Scarpati, Nicolás Amado, o son de otras comisiones. Profe, hoy no se cursaba, no hay plenaria. Sí, perdón, me expresé mal. Sí, me expresé mal porque estoy acostumbrada a dar en las comisiones de Plan Viejo y me olvidé que era hasta la plenaria de abuso de derecho. Y hoy hay plenaria. Sí, Soy de la sí, comisión 2 abuso yo. de derecho. Voy a esperar unos minutos porque son 18:30. Nada, tenía expectativas de que vinieran más estudiantes. No, profe, pasa que se habían conectado en otro Zoom. Para que voy a avisar, por lo menos en el Dale, grupo de mi comisión voy a avisar. dale, yo también aviso también porque es un tema importante. A ver, Franco. A ver, ¿cómo tengo que pasar el link? Ah, bueno, ya están entrando, están entrando. Bien. Bueno, bárbaro. Sí. Vamos a esperar unos minutos.
Bueno, ahora los saludo a todos. Hoy vamos a ver un poco el tema del llamado abuso de derecho. Es un tema realmente muy vasto y que de alguna manera pone en juego diferentes posturas políticas, me animo a decir políticas, en cuanto a su aceptación o rechazo y las críticas que ha tenido esta figura. Por un lado, digamos, desde una postura bien positivista, no se la admite, porque no se admite, digamos, en principio, que el ejercicio de un derecho pueda, de alguna manera, generar responsabilidad. El ejercicio de un derecho, dice el 1071 del Código Civil de Vélez, el ejercicio de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto. Después, la reforma de la 17711 dice el ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto. Hoy hay varias, el Código Civil y Comercial, acá hay muchas cosas para decir, espero poder decirlas todas. El Código Civil y Comercial incorpora en el título preliminar lo que ya de por sí, en cuanto a la ubicación, significa que todo lo que está en el título preliminar irradia hacia todo el derecho privado, y de alguna manera, porque fíjense que no olviden que en 1071 en el Código Civil de Vélez, donde estaba el abuso de derecho, está en la parte del título de los hechos ilícitos. Ahora está en el título preliminar, lo que lo pone, digamos, como decía recién, irradiando todo este concepto a todo el derecho privado. Voy a empezar con un fallo que mencionan todos los textos, el fallo Clement Bayard con Coquerolles. Es un fallo francés, bastante del principio del siglo XX, pero porque es bastante paradigmático de una situación que, y en este caso se aplicó el abuso de derecho, a pesar de que el Código Civil francés no tiene un texto que prohíba o que castigue el abuso de derecho, pero dicen los autores que es uno de los países donde más se ha aplicado esta concepción del abuso de derecho. Tengo un chat, a ver. Buenas tardes. Entonces, en este fallo me resulta así interesante también, porque en una ciudad de Francia había un señor, tenía en un hangar una fábrica de dirigibles, de cepelines. Estamos hablando de 1903, 1905. Este señor tenía una fábrica de dirigibles. El vecino, con el cual tenían una mala relación, el vecino, contiguo a la fábrica, al hangar donde estaban fabricándose los dirigibles, el vecino construye dice acá el fallo, construye unas estructuras elevadas como de 15 metros de madera y en la punta con barras de hierro que eran como de 11 metros, en total eran como 15 metros entre la estructura de madera y después unos hierros contiguo a donde estaban fabricándose los cepelines. Entonces, ¿cuál era? Y el fallo analiza cuál era la finalidad de este señor Clement Bayard, de construir semejante estructura que evidentemente tampoco, como era abierta, tampoco tenía una función como de seguridad de su propiedad. Decididamente lo que buscaba Bayard con esto era presionar a Coquerolles para que le comprara el predio, porque estas puntas de hierro, es más, generaron daños en uno de los dirigibles que este hombre fabricaba. Entonces,
quería, de esta manera, con esta construcción hecha en su fundo, en su propiedad, quería presionar al vecino para que le compre el terreno. Esto fue, y esta actitud de este que construyó, de este Bayard, que construyó esta estructura, fue considerada un abuso de su derecho. ¿Por qué? Porque la finalidad que él perseguía no era un fin serio, era un fin meramente especulativo y que aparte ya le estaba causando daños al que fabricaba dirigibles. Entonces esta fue una de las primeras aplicaciones. Después, las aplicaciones, cuando se dice el origen de la figura, dice Prieto Molinero y otros autores, es en la Edad Media la teoría del acto emulativo, la teoría que fue formulada, bueno, por unos autores que eran estudiosos del derecho, que eran los glosadores, que analizaban, glosa es poner algo al margen, ¿no? Entonces los estudiosos de los textos romanos en la Edad Media hacían anotaciones al lado de los textos romanos, y más que anotaciones se constituyeron en verdaderos textos importantes de análisis del derecho. Uno de estos glosadores, Sino de Pistoia, sostenía que, por ejemplo, porque los primeros casos se dan esto, por ejemplo, en abuso del derecho de propiedad, ¿no? Dice, cuando los que utilizan la propiedad lo hacen con intención dañina, animus nocendi es daño, animus nocendi o animus vexandi, de vejación, de querer perjudicar al otro. Dice, por ejemplo, en esta teoría siempre de los actos emulativos, dice, por ejemplo, desviar el curso subterráneo que pasa por el propio fundo, y son muchos casos que menciona la jurisprudencia sobre, en mi terreno, yo dice, uno hizo un pozo hasta llegar, dice, a las venas hídricas que pasaban por abajo de su fundo, para cortarlas y que no pasen al vecino, para dejar sin agua al vecino. Esa era su finalidad, de hacer un pozo, cortar las venas, y el agua la desviaba y la tiraba a un arroyo. Ni siquiera la usaba en su propio provecho, y lo dejaba sin agua al vecino. El desvío de aguas subterráneas es un ejemplo clásico que se pone en tema de abuso de derecho. Dice, este autor, Pistoia, deberá indemnizar el daño que le ocasiona. Dice, y el dolo se presumía cuando no existía una causa justificada para el comportamiento del propietario. Esto en cuanto uno de los más antiguos precedentes. Por otro lado, había uno que la verdad que mueve un poco a risa, porque una persona en la ventana de su casa había puesto un muñeco que aparecía como colgado. Y la gente, espantada, pasaba por la calle y veía esa ventana con un colgado ahí, la verdad, un tributo al mal gusto y sin duda era abusivo. Porque él en la propiedad uno podría hacer lo que quiera, pero cuando eso no tiene una, y ya vamos con algunos criterios, cuando la finalidad es perjudicar a otro, es un ejercicio antifuncional del derecho. Josserand fue uno de los que sostuvo, cuando dice el Código de Vélez se refiere al Código Civil, se refiere al Código de Vélez. Efectivamente, me refiero al Código de Vélez porque le llamamos Código Civil, porque no era Código Civil y Comercial. Era Código Civil. Hoy tenemos Código Civil y Comercial. En la época, hasta que apareció el Código Civil y Comercial, en 2015, estaba separada la legislación civil y comercial. Por eso cuando digo Código Civil, digo Código Civil de Vélez. Él estaba diciendo, cuando la finalidad, la intención es perjudicar, cuando hay un ejercicio disfuncional del derecho. Josserand, que fue uno de los sostenedores más importantes de esta postura, dice, y me voy a permitir
leerles un poco lo que dice Josserand. Dice, el abuso es el acto contrario al objeto de la institución, a su espíritu, a la formación social. El abuso del derecho, dice, se caracteriza por una desviación de la finalidad del derecho. Y también dice, esto es una toma de postura de Josserand, diferente, que tiene matices con lo que dije, que en el sentido, Josserand no pone el acento en el ánimo de perjudicar, sino en un uso contrario a los fines que tuvo la ley cuando reconoció ese derecho. Dice, el derecho es un producto social, el derecho objetivo mismo se encuentra en su origen en la comunidad. De ahí donde las leyes o el derecho obtiene su espíritu y su finalidad, y las personas no pueden ir más allá del espíritu y la finalidad que la sociedad le ha dado a una prerrogativa jurídica. Las leyes son, como decía un estudioso también, son el fruto de la voluntad del pueblo, de una sociedad que reconoce y pone en derecho objetivo. Esa es una versión, y del derecho objetivo surgen las facultades, el derecho subjetivo que de la norma emana. Y esas finalidades, dice, cada uno de ellos, el derecho tiene su razón de ser y su misión. Y no corresponde al titular del derecho desviar esas finalidades y esas misiones que se le han otorgado al titular de determinado derecho. Dice, son elaborados por la sociedad y no la sociedad para ellos. Dice, la finalidad se encuentra afuera y por encima de esos derechos. Los derechos aparte no, es una frase, es un lugar común. Los derechos son relativos. Hay muy pocos y es muy discutible lo de derechos absolutos. Doctora. Dice, sí, dígame, ¿cómo le va? Una pregunta. Sí. El caso de las motos que ponen un caño de escape, que hacen un ruido tremendo por la ciudad, están ejerciendo un derecho, pero no hay un abuso del derecho, hasta pueden dañar con el ruido tan fuerte. Y sí, podría, sí, claro. A ver, por otro lado, y lo que usted menciona también se vincula porque en definitiva, desde ya desadelanto que este tema es bastante discutido, en el sentido de, yo le estaba por decir que los escapes libres y todo esto están prohibidos. O sea que acá estamos en presencia en realidad de una ilicitud. En las leyes de tránsito, en alguna normativa específica, no se pueden usar ni las motos ni los coches pueden usar ese tipo de escapes tan molestos, ¿no? Así que ahí, más que un abuso, hay una clara ilicitud. Pero acá entramos en un tema que les advierto que no hay coincidencia en la doctrina y en las posturas respecto de que, si, por ejemplo, Casó dice que es una fuente de obligaciones. Prieto Molinero y otros dicen que es un acto ilícito, directamente. Otros dicen que es un factor de atribución. López Mesa dice que es un acto ilícito disfuncionalmente, que es lícito, pero disfuncionalmente ejercido. Desde ya les adelanto que es importante que tengan presente lo que cuando Josserand dice, cuando decimos derecho, podemos pensar en el derecho objetivo, en la norma, y en las facultades que surgen de esa norma, el famoso derecho subjetivo. Bueno, entonces, por ejemplo, Prieto Molinero, y ya es momento de decir, que quede claro, que
nosotros decimos abuso de derecho, pero vamos a recordar que lo que es abusivo es la forma de ejercicio del derecho. Lo que es abusivo es la forma en que se ejerce ese derecho. Dice, la primera receptación de esta postura del abuso de derecho es del Código de Prusia de 1794. En este Código de Prusia se habló, dice, de entre todas las maneras de ejercer el derecho, una determinada prerrogativa, se ha elegido la que perjudica a otro. Se ha elegido la más dañina, la más disfuncional, como diría López Mesa. El código, por ejemplo, bueno, también un autor, Fuello Laneri, dice que el abuso de derecho es un plurisistema. Pluri, ¿por qué? Porque involucra cuestiones como el fraude a la ley, la teoría de la causa, porque se acuerdan la teoría de los móviles de Josserand. Josserand siempre está viendo, digamos, sus construcciones giran alrededor del tema de los móviles de los actos jurídicos. Las causas, las finalidades, ya sea causa fuente, causa fin, ¿no? El tema, reitero, involucra, el abuso de derecho involucra el fraude a la ley, la teoría de la causa, la buena fe, el orden público, el ejercicio antisocial del derecho, la interpretación e integración de la ley y la equidad. Algunos autores hablan, Spota, o no, Ressónico, hablan, en derecho tenemos ya, ustedes ya saben lo que es la famosa regla moral, que involucra la buena fe, el abuso de derecho y la equidad. López Mesa dice, por ejemplo, que siempre pensando en el Código de Vélez, que en el 953 el Código de Vélez hablaba del objeto de los actos jurídicos que no podían ser objetos ilícitos, contrarios a la moral, las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Dice, podría, y un acto que tuviera ese objeto sería nulo, de nulidad absoluta. No ya un ilícito, sino una nulidad. No quiero dejar avanzar sin decirles, y que lo pienso realmente, que esta institución que es tan resistida por posturas que temen al arbitrio judicial, porque en definitiva, cuando se trata, hoy la ley ha decidido, como en muchos casos, en el caso concreto, el juez, de acuerdo a las circunstancias, va a determinar si determinado ejercicio del derecho es abusivo o no, de acuerdo a las pautas que la ley le da que vamos a analizar. Pero hay posturas que dicen que esto violenta la seguridad jurídica y vulnera, o mejor dicho, fulmina, dicen, los derechos individuales, porque le tienen cierta prevención a hablar de la finalidad económica, de la finalidad social y de estas funciones que hablaba Josserand. Dice que un derecho consagrado puede convertirse, decía, en un arma envenenada de acuerdo a la forma en que se ejercite el derecho. Y la realidad le da la razón a Josserand. Hoy en el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 1090 y pico, están los contratos de consumo. Y ahí, en el artículo 1119, habla de las cláusulas abusivas. Arrancamos en la Edad Media y ya estamos, digamos, porque la realidad es inexorable, la presencia del abuso es una realidad cotidiana en el mundo de la contratación, por ejemplo, en el ejercicio de los derechos reales, o en el marco del derecho societario, o en el marco de las relaciones de vecindad, por enumerarles el abuso. Por ejemplo, en los contratos a veces se ponen cláusulas en que la parte deudora, si es un préstamo, por ejemplo, en los préstamos bancarios,
Es de práctica que cuando hacen el préstamo, le hacen poner al deudor que renuncia o poner excepciones o determinadas excepciones. Hay prórrogas de competencia territorial. Y nombré el Código Civil y Comercial, que hoy aborda el tema de las cláusulas abusivas. ¿Y qué significan las cláusulas abusivas? Que ahora lo vamos a leer. Y también estos tiene su microsistema en la Ley de Defensa del Consumidor, en artículo 37 de la Ley 24.240. O sea que quieran llamarle a, sea que en un extremo tengamos al acto ejercido, al derecho ejercido con intención de dañar, eso es el delito civil, el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar, lo cual refuerza la postura de que el abuso de derecho es un acto ilícito. Por otro lado, bueno, y eso está en la ley, el abuso en la contratación masiva es cosa cotidiana. Eso, la sanción que la ley le pone es la nulidad de esas cláusulas. Y donde hay nulidad, hay algo que se cae, ahí viene la tarea del juez de integrar el contrato con las normas de orden público, en este caso de defensa del consumidor. Cualquiera de ustedes que ha comprado algo en cuotas o con alguna, en el marco de algún contrato de consumo, relación de consumo, esto aparece en los diarios todos los días. Bueno, sigo. A ver, el Código Español incorporó esto en 1974, la prohibición de abuso. Dice, y traigo de nuevo algo de Josserand, dice, son los móviles o los fines, dice Josserand, los que hay que considerar. El fin puede justificar los medios, pero los medios no pueden justificar el fin. Esto es espectacular. Los medios por los cuales, como dice el texto, ¿no? Como decía el texto de 1071, cuando contraríe los fines que tuvo el derecho al reconocer el mismo, que hoy la redacción es diferente. Entonces, alguien dijo también, el espíritu de la ley y el abuso de derechos están íntimamente relacionados. Saleyes dice que hay un ejercicio anormal y dice un ejercicio antieconómico y social, antieconómico y antisocial del derecho subjetivo. Hay un jurista peruano que es impresionante, que es Fernández Cesarego, que también, él en realidad adhiere a la postura de que el acto abusivo, el abuso de derecho, es aquel que tiene por finalidad perjudicar a un tercero. Dice, también yo leí bueno, varias cosas, pero en el Tratado de Cassó, cuando empieza a hablar de abuso de derecho y lo trata en fuentes, Cassó a esto. Dice que es una fuente del derecho. Dice, y no olvidar, cita el jurista Celso, el jurista romano, dice, ¿qué es el derecho? El derecho es el arte de lo bueno y equitativo. O sea que ustedes ya también han visto en la primera parte de la materia varias situaciones que la ley sanciona el abuso del derecho. En la cláusula penal, por ejemplo. La cláusula penal exorbitante, que ya dejó, que no tiene relación con las prestaciones, que se ha convertido en una cosa inequitativa. El juez la puede reducir cuando es desproporcionada con el valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso que configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. También hay abuso del derecho cuando los jueces invocan abuso del derecho. Vamos siempre a identificar cuál es el derecho y cómo se ejerció abusivamente. Yo tengo libertad contractual y libertad de contratar. La libertad de contratar es hacer o no el contrato. La libertad contractual es determinar el contenido del contrato.
Yo puedo hacer un contrato con el solo, y nada más ni nada menos, con el solo límite del orden público, ¿no? Yo puedo hacer un contrato y de hecho nos llegan a los estudios jurídicos cláusulas penales exorbitantes, entonces decimos, señor juez, por favor, reduzca esto. La facultad, la libertad de contratar es maravillosa. La libertad es, pero la libertad, cuando se le dio esta herramienta maravillosa del contrato, como dice Mosetti Iturraspe, como decía Mosetti Iturraspe, un instrumento de cooperación leal para afirmar fines individuales o sociales, pero no me dio la ley la facultad de realizar contratos para enriquecerme abusivamente del otro contratante, poniendo una tasa de interés o una cláusula penal exorbitante. Cuando los jueces ejercen la facultad reductora, también aplican este criterio del abuso de derecho. Doctora, Dígame. ¿los daños punitivos no se sanciona el abuso del derecho a una empresa? Y sí, porque el daño, de alguna manera, el daño punitivo tiene una función claramente disuasiva y sancionatoria. Busca desactivar conductas como la que castiga, de abuso por el empresarial y de los proveedores. Y claro, en el derecho del consumo eminentemente protectorio del consumidor inexperto frente a un proveedor profesional de bienes y servicios, y claro, en el ámbito de la relación de consumo, el abuso está a la orden del día. Cualquiera que lea, alguno de ustedes, si se consigue, no, lamentablemente no tengo acá ninguno, pero que los he leído, los contratos de ahorro para fines determinados. Son realmente muy, encriptados, parecen, como una palabra así tan, que da cuando algo está poco claro, las cláusulas, y esto, el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor nos va a decir, por ejemplo, nos va a dar una enunciación estimativa de cuando una cláusula es abusiva. Y aparte va a decir cuál es la consecuencia. Dice, artículo 3, dice, sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas, o sea, las nulas, cláusulas, por ejemplo, que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños. Las cláusulas que imponen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. Las cláusulas que contengan una inversión de la carga de la prueba a favor del proveedor. La interpretación, bueno, acá vuelve a decir, obviamente, lo que es regla en derecho al consumidor, la interpretación a favor siempre del consumidor. Y el tema, bueno, lealtad comercial, el tema de la libre, dice, en un pequeño comentario, dice, las cláusulas marcan un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento del deber jurídico, calidad que en el contrato de consumo es claramente asumida por los consumidores y usuarios. Gersi dice que son cláusulas maximizadoras de la tasa de beneficio. El objetivo es claro, colocar a la empresa en mejor situación de poder, así en lo económico, y consolidar la maximización de la tasa de beneficio. Vázquez Ferreira dice, en el tema de las cláusulas abusivas es propia de las formas modernas de contratación, en donde el negocio jurídico ya no es obra de una libre discusión entre partes iguales y posterior acuerdo, sino que viene impuesto por la parte más fuerte de la relación. Esto se vincula con los contratos conexos y con los contratos con cláusulas de adhesión, que quiere decir que uno hizo el contrato y el otro meramente adhiere. Digamos, quedó ya prácticamente este contrato artesanal entre partes que son iguales y con el mismo poder de negociación, queda para pocos casos.
porque la impronta del orden público con una finalidad protectoria, digamos, en alquileres hay un marco de una ley de orden público. En relación de consumo también, digamos, primero rige el Estatuto del Consumidor, por eso, si hay cláusulas abusivas, se decreta la nulidad. Bueno, quiero seguir con un poquito de orden, si puedo, con el tema, con los criterios. A ver. Saleiles y Yering, cuando Yering, acá también se ve su influencia, cuando Yering dice, Franco dice, en los intereses, bueno, si querés alguna explicación, Franco, de no sé qué preguntas. Bueno. Yering dijo que el derecho es un interés jurídicamente protegido, ¿no? Y eso también es ese interés serio y legítimo, dice Josserand, que es el que se protege. Cuando se actúa un interés diferente al protegido, hay abuso de derecho. Saleiles toma esta cuestión de Josserand y dice, cuando se ejercita, cuando hay una falta de interés legítimo, utilidad o un interés serio en el ejercicio. Casó adhiere por el otro lado, Espota, dice, sale al encuentro de Espota de los que dicen, no, esto le da mucho margen a los jueces, al final el derecho, como dicen algunos, va a terminar, el derecho es lo que los jueces dicen que es. Entonces, pero estas posturas están ancladas en el siglo XIX. Están ancladas, atadas a la noción de la culpa, como único factor de atribución de responsabilidad, y están atadas a esa concepción que decía que el juez es una mera boca que repite la ley. Cuando dicen que los jueces no deben interpretar la ley. Esto es del siglo XIX y XX. Es más, Napoleón, que era un positivista a ultranza y que mandó a hacer el Código Civil, civil francés, dijo, mi código está perdido, lo están interpretando. Pero el derecho no es una matemática de las relaciones jurídicas. Acá es una ciencia humana que tiene que analizar la conducta de las partes involucradas, para ver cómo se ejerció ese derecho. No hay que tenerle miedo al arbitrio judicial. Los derechos, dice Espota, son relativos y deben ejercerse sin desviación de sus fines. Voy a lo que me pregunta Franco. Profe, me refería a que si hay abuso de derecho cuando se aplica una tasa de interés excesivamente elevada. Sí, Franco, efectivamente, porque yo tengo derecho a redactar un contrato con las cláusulas y estipulaciones que yo necesite. Perfecto, puedo poner, es válido el pactar el interés, sí, es válido, pero hay un límite cuando el interés se torna usurario excesivo. O sea, se está haciendo un abuso de derecho de la facultad del derecho a contratar. Exactamente, de la misma, cabe el ejemplo de los intereses o de la cláusula penal, por ejemplo. Entonces, ahí dice, también es Josserand el que dice, el derecho en la situación abusiva se ejerce con fines inconfesables. Y con fines inconfesables, que son un arma envenenada para lograr otra cosa diferente a la finalidad de ese derecho. Se me vienen muchas cosas al... dice, ahora vamos, los dirigibles, por ejemplo, también es importante decir que en la corta vida de la Constitución de 1947, que tuvo una breve vigencia, pero en el artículo 35, todos los textos
se redactó que el ejercicio de los derechos, que se garantizan los derechos y tal, pero los derechos no pueden ser utilizados para perjudicar a otros con un uso antifuncional. Es importante porque estuvo nada más ni nada menos que en una Constitución nacional. Ya les dije, Fernández Cesarego, el Código de Prusia. Por otro lado, acá vamos a analizar, y les voy a decir una conclusión que a mí me cierra para definir esto. Tenemos que ver, primero, tenemos que ver cómo estaba legislado en el... cómo estaba legislado en el Código Civil de Vélez y cómo está legislado ahora. Se le cambiaron algunos, al 1071 del Código Civil de Vélez, se le cambiaron algunos tiempos verbales, en vez de considerará, pone considera, y se considerará tal, dice al que contraríe los fines. El Código de Vélez decía, hablaba del pasado, los fines que tuvo el ordenamiento jurídico al sancionar esa prerrogativa. Quiere decir, se retrotrae al legislador histórico, al que formuló la norma en el pasado. Hoy el código, el artículo 10, en realidad prefiere no atarse al pasado, sino permitir una interpretación evolutiva. Entonces directamente pone al que contraríe los fines del ordenamiento jurídico en tiempo presente, porque se debe hacer una aplicación al mismo momento que se está aplicando la ley, ¿no? Porque si no tendríamos que ir a ver este ir para atrás no colabora para la contextualización de la situación abusiva. Por eso dice, la ley no ampara el ejercicio regular, dice, los fines del ordenamiento. Y aparte, entonces, hoy es importante que tengan en presente que el abuso de derecho está en el título preliminar del Código Civil y Comercial, con lo cual también alguien dijo que el abuso de derecho es un estándar jurídico, un principio general del derecho. Primero, la ubicación. Segundo, los cambios en acá antes el Código de Vélez decía considerará, hoy dice considera, se considera. Y por otro lado, como un aporte muy necesario, es que marca los efectos que tiene, los efectos que tiene el abuso de derecho. El juez debe, no puede, debe, dice, ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o situación abusiva. No es opción no hacer nada. Entonces, porque acá también, pero sigo, dice el juez, evitar los efectos del acto o situación abusiva, y si correspondiere, procurar la reposición de las cosas al estado anterior al abuso y fijar una indemnización. Cesar el acto abusivo, tutela inhibitoria, diría Lorenzetti, que cese el estado antijurídico. Ya. Tutela inhibitoria, volver las cosas al estado anterior y, de haber daño, la indemnización del daño ocasionado. También incorpora como novedad el abuso de posición dominante. Y acá, el abuso de posición dominante, y acá, aparte de abuso de derecho, habla de situación jurídica abusiva, que se configura cuando la situación de abuso se da por una pluralidad hasta contractual, les diría,
con una pluralidad de contratos conexos y por adhesión, que por ahí individualmente considerados son inocentes, pero una estructura así compleja y tal, y bueno, y reitero, esto es claro en el tema de consumidor. Ya lo he dicho en varias otras clases, que abordamos el tema de la contratación masiva, cuando tenemos en las diferentes diferentes eslabones de la cadena de comercialización, por ejemplo, tenés alguien que fabrica un auto, tenés una sociedad anónima, otra sociedad anónima que lo financia, y otra sociedad que lo vende, una concesionaria. Entonces, cuando esta complejidad o pluralidad de medios coadyugan a que se cree una situación jurídica abusiva, que individualmente o segmentado por ahí son inocuos, ¿no? Pero esta es otra novedad que trae el Código Civil y Comercial, conjuntamente con, dice, el abuso de posición dominante, que ahora voy a hablar. Lo que les quería decir es que también acá esto se vincula, o estudiándolo me pareció, esto se vincula con la prevención del daño también, con la nueva función preventiva del daño. Porque si el acto abusivo es un acto ilícito, también, pero perdón, quiero decirlo de función preventiva, ¿no? En la función preventiva de la responsabilidad civil, que es esta que, como su nombre lo indica, dice, toda persona tiene el deber de, en cuanto de ella depende, de evitar un daño justificado, de tomar las medidas para que el daño se produzca. Y la acción preventiva, digamos, esa es la finalidad de la ley, ¿no? La prevención del daño. Y la acción preventiva, fíjense ustedes, que acá pone que es cuando la acción es que para reclamar una prevención de determinada situación, dice, la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Con lo cual, digamos, lo relacioné con abuso de derecho, porque ante una situación, o una situación claramente abusiva, y que está generando un daño, o es inminente que lo provoque, que lo genere, sería viable, digamos, invocando el abuso de derecho, también pedir un mandato judicial preventivo de no agravamiento del daño. Doctora, sí, dígame. ¿Es el caso de un edificio en ruina que puede colapsar? Sí, esto, y aparte esta era una vieja antecedente en el derecho romano, que era la caución del daño temido, cautio damni infecti. Ustedes me van a perdonar, lo digo en latín porque yo estudié derecho romano, di derecho romano, y es fundamental para mi formación, no lo hago de pedante, sino porque me ha quedado la acción de daño temido. Este muro es viejo, evidentemente está en una situación que en cualquier momento se cae. Todavía en una visión clásica de la responsabilidad civil, si hubieran dicho no, hasta que no se caiga y le parta la cabeza a alguien, no hacemos nada. Bueno, hoy tenemos herramientas, pero bueno, los romanos eran pragmáticos, la noción de derecho subjetivo es posterior, ¿no? Entonces ellos buscaban resolver las situaciones concretas que se planteaban, ¿no? Pero acá hay un tema que es central. Decididamente, dicen los autores,
vamos a mirar dónde está ubicado el abuso de derecho, qué artículos lo flanquean. ¿Dónde está? Capítulo 3, principio de buena fe. Acá está la respuesta. Acá está la respuesta. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Entonces, cuando el derecho es ejercido de mala fe, estamos en presencia del acto abusivo, dice muy contundentemente Prieto Molinero. Nombro a Prieto Molinero, es un artículo de doctrina que está en el campus. Permiso. Entonces, siempre es una regla muy útil el tema de la buena fe. Yo de alguna manera anticipé cuando digo que un autor decía, está siempre presente la regla moral para llevar los derechos a su justo quicio. No hay derechos absolutos y aparte los derechos se pueden, por ejemplo, limitar por vía reglamentaria. Pero fíjense lo que también decía la Constitución, sin alterar su espíritu, con excepciones reglamentarias. Eso también apunta un poco al tema este del ejercicio del derecho. Entonces, buena fe. A ver, buena fe, buena fe objetiva. Lealtad y probidad, y la buena, o sea, el comportamiento que se observa al cumplimiento de la palabra empeñada, el cumplimiento del contrato, que dice bien Mosetti Turraspe, dice la buena fe objetiva, ¿no? Lealtad y probidad. Y algún autor dijo, estas no son, y reitero, el derecho es una ciencia humana. Nosotros le preguntamos a cualquier persona neófita que no estudie derecho, que no sea profesional del derecho, ¿qué considera que es la buena fe? Que la buena fe es confianza, cumplimiento de la palabra, honestidad, lealtad. Y este es un concepto fácilmente aprendible por el destinatario de la norma legal, neófito. La buena fe, lealtad o probidad, dice, se expresa no solamente en el sentido compromisorio que el deudor debe cumplir. El deudor, los contratos, las obligaciones están hechas para cumplirse. Dice, la buena fe implica, implica que el deudor debe cumplir, pero también la buena fe también aplica cuando va en auxilio de el deudor ante un acreedor abusivo que, por ejemplo, le pone intereses usurarios o no admite el cambio de circunstancia porque hubo, por ejemplo, acontecimientos extraordinarios, imprevisibles, que cambiaron las bases del contrato. La buena fe, así como le obliga al deudor a cumplir, también le obliga al acreedor a advertir este cambio de circunstancias y le obliga al acreedor a limitar sus reclamos cuando son abusivos, por ejemplo, con cláusula penal o con tasa de interés. O, dice dice Díez Picasso, la buena fe a veces amplía obligaciones y con obligaciones primarias o secundarias, por ejemplo, de conservación de la cosa, etc. Y a la vez, de manera tal de atemperar o aligerar algunas obligaciones asumidas en el contrato. La buena fe entonces, dice, estoy hablando de buena fe para que nos ayude a identificar el ejercicio de mala fe, que vamos a decir que el ejercicio de mala fe es uno de los indicadores del abuso del derecho. La buena fe es subjetiva, la otra es un poco más psicológica, si se quiere, que es creencia, confianza, y se relaciona esto con las múltiples situaciones de derecho aparente. Ustedes vieron acreedor aparente, el que parece acreedor pero no lo es en definitiva. Pero la ley tiene una respuesta que lo protege al solvens, que le paga al que
con una diligencia estándar, le paga al deudor aparente. Y lo dice muy bien, dice, protege a los adquirientes que obren en base a la confianza que suscita la apariencia. Hay toda una teoría de la apariencia en derecho. Yo, por ahí en alguna hablo del acreedor aparente, que es un tema que ustedes ya han visto, que el pago realizado al acreedor aparente no libera al deudor, sin perjuicio de acciones del verus creditor, del verdadero acreedor. Pero por una cuestión de seguridad y por ver la buena fe, y que era un error excusable del deudor, va a proteger a ese pago hecho a quien no era acreedor, nada más ni nada menos. También hay casos de herederos aparentes. Se los digo 2 minutos para no hablar de cosas que ustedes, dar ejemplos de cosas que no conocen todavía. Una persona fallece y al momento de su fallecimiento, era una persona que tenía 3 hijos, bueno, tenía entonces sus herederos, porque la cónyuge no es heredera, salvo en los bienes propios, tenía estos 3 hijos, sale una declaratoria de herederos que dice que los hijos del causante son fulano, mengano, y después viene otro señor con un ADN y con una sentencia de reconocimiento de filiación que dice, hola hermanos, yo también soy heredero. A ver, se le llama heredero aparente a estos 3 que aparentemente eran los 3 únicos. Y uno contrató con estos 3, una persona contrató con estos 3 y le compró un bien de la herencia. Estaba protegido, tenía una declaratoria de herederos que decía que los dueños de tal un objeto que estaba dentro del acervo era de estas 3 personas que se lo había dejado su padre, esta persona les compra, pensando razonablemente que le presentan la documentación, etcétera, etcétera, y que eran los únicos. Pero este aquí que apareció otro. Esta es otra situación en que la apariencia es protegida por una cuestión de buena fe. Esto no quita, ¿sí? Les termino la historia, estos 3 que vendieron a este, y este dice, ay, pero vendieron 2 casas y un coche y un lote, ¿y yo qué? No, eso no va a hacer caer esas operaciones por una cuestión de protección de la seguridad jurídica y de la buena fe, sobre todo de este, que asumamos que el que compró de buena fe, pensando que estos 3 eran nada más que los dueños. Si era de mala fe, es otro cantar. Pero a lo que voy es que después este nuevo hijo que apareció sí puede reclamar, pero una obligación dineraria, una obligación de valor, me refiero. Como él le correspondía tanto y no le dieron nada, estos 3 ahora le deben a este nuevo lo que él hubiera recibido en esa operación, por ejemplo, de venta. Espero haberme explicado. Esto es fundamental. Dice, es un estado, dice un estado de conciencia, la buena fe, que consiste en ignorar que se está perjudicando a un tercero que tiene un interés tutelado. Repito, la buena fe subjetiva es un estado de conciencia que consiste en ignorar que se está perjudicando un interés ajeno tutelado por el derecho. Yo ignoraba, que era una de estas 3, yo ignoraba que yo tenía otro medio hermano. Yo no lo hice con la intención de perjudicar. Alguien dijo que la buena fe es la conciencia de actuar de acuerdo a derecho, que es bien diferente a ejercer el derecho con la intención de dañar. Por eso la buena fe es una buena llave para identificar el abuso de derecho. Dice, repito, en el aspecto subjetivo, la buena fe, el estado de conciencia en el cual yo ignoro que con mi ejercicio del derecho estoy perjudicando a otro. La conciencia de actuar de acuerdo a derecho. Y la ignorancia de que estoy perjudicando. Puede ser, digamos, con culpa o con dolo, supónganse, que por una imprudencia o por una falta de análisis o
ya como el acto emulativo, con la intención de jorobar al vecino y que no le pase agua, con la intención de asustar a los transeúntes, el que puso el muñeco colgado, con intención de que el otro le venda el hangar, porque si no le pinchaba todos los dirigibles. Dice, es la creencia en la apariencia cualificante que legitima la contraparte. La buena fe que protege la apariencia. A mí, aparentemente, el contratante está calificado para hacer un contrato conmigo, para recibirme un pago. Si siempre era un dependiente de esa empresa, yo siempre iba y le pagaba. Y resulta que no estaba habilitado para recibir pagos. La apariencia de una relación cualificante que legitima la contraparte. Con quien a veces, esto me parece fundamental. Acá hay una relación inescindible entre buena fe, entre ejercicio de... es un mandato, claro, los derechos deben ser ejercidos de buena fe. A contrario sensu, puedo decir que cuando se ejercen de mala fe, un ejercicio de mala fe incurre, nos da la llave para el tema del abuso del derecho. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por favor. El tercer párrafo, el artículo 10, Sí. que dice: el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, preocupar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización, siempre y cuando cumpla los elementos de la antijuricidad, ¿no? Pero en principio la norma tiene como una finalidad de cese, de terminar con este abuso. Sí, sí. Mira, Lorenzetti siempre habla de tutela inhibitoria y tutela resarcitoria. Sí. Porque lo más importante en nuestra ciencia es el cese del estado antijurídico. Eso es lo que debe propiciar la administración de justicia. Hay una ley, por ejemplo, la ley 23.592, que es una ley del año 80 y pico, que fue la primera que puso como figura penal al acto discriminatorio. Una ley cortita de 2 o 3 artículos. A ver. Que el acto discriminatorio, si me dan 2 minutos, acá está, y decía, y tiene una tutela resarcitoria y una tutela inhibitoria. La inhibitoria es que cese el acto discriminatorio. Y después, bueno, ya si cesó, pero ocasionó daño, debe reparar la función resarcitoria, inhibitoria y resarcitoria. 2 minutos, a ver, creo que acá lo tengo, 23.592, la ley de actos discriminatorios. También está esto en el tema del derecho a la intimidad y la exposición de la imagen. Tenés ahí otra tutela inhibitoria. Que cese la invasión de la privacidad, ahora no me voy a acordar del artículo, que cese la invasión de la privacidad o la exposición de imágenes, y esto sale en todos los días, sale con bastante frecuencia cuando se expone, cuando hay divulgación de imágenes sin autorización de la persona o de menores, etc. Ahí es esta, bien decís, Claro, porque en el caso de la moto, ahí sí habría una antijuricidad porque, bueno, hay una norma que dice que no pueden usar eso. Exacto, claro, sí. Es ahí donde... Y sí, como alguien, yo puedo, claramente, por ejemplo, el derecho constitucional de entrar y de transitar por todo el territorio, bla, 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 bla. Bien, pero voy a decir una enormidad. Sí, yo puedo transitar y me subo al auto y en principio, amén de la situación excepcional que estamos viviendo, puedo ir donde quiera, pero no puedo ir contramano. ¿No? No puedo tomar Catamarca en dirección sur, por ejemplo, por decirle una calle. Tengo que ir, Catamarca va en dirección norte.
Pero eso también, porque los derechos no, porque esto lo dice Yoserán y lo dice Spota, los derechos no son absolutos. Yo puedo ir donde quiera, pero no puedo ir contramano, ni puedo ir a más de 60 kilómetros en una vereda y 40 en una calle. Y tengo que, bueno, ahí, por ejemplo, pero Prieto Molinero dice que el acto abusivo es ilícito, es lisa y llanamente un acto ilícito. Es su postura. Quiero ver un artículo, perdón, de la Constitución. Bueno, el principio de razonamiento, los principios, garantías y derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Esto tiene una vinculación mediata con el tema, pero fíjense, digamos que esto postula la relatividad de los derechos, y que el abuso de derecho acá entra perfectamente. Bueno, entonces, un poco más, voy a reforzar un poco más con esto de buena fe. En un trabajo de Vítolo, dice, la buena fe creencia, dice, es una firme persuasión sobre la legitimidad con que se adquiere y mantiene determinada situación jurídica. La buena fe creencia es una firme persuasión sobre la legitimidad con que se adquiere y se mantiene determinada posición o situación jurídica. Estoy convencida de que lo que hago es de acuerdo a derecho. El Bibiloni, que tenía, dice, la base fundamental suministrando, dice, hay que darle a la administración de justicia, suministrando un medio necesario para resolver el tema, dice, las dificultades de la astucia, la usura y la falta de probidad. La astucia, la usura y la falta de probidad. Acá es donde dice esto Bibiloni. ¿Dónde me fui? No, perdón, apreté mal el mouse. El abuso del derecho no solamente tiene su quicio en el tema contractual, sino que al estar puesto, ubicado en el título preliminar, irradia hacia todo el ordenamiento de derecho privado. La Constitución acá encontré lo que decía la Constitución del 49. 47 dije por error. Dice, la Constitución, los derechos y garantías reconocidos por la Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco ampararán a ningún habitante en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Sigo. Por otro lado, ahí es importante el tema, dicho lo de la buena fe, vamos a analizar por el tema de este tema de las finalidades, que es el que despierta más rechazos, porque por este temor al arbitrio judicial, y por eso digo que en este tema de abuso de derecho, como en otros, se dirimen cuestiones de política legislativa claras, entre posturas, pero ya en franco retroceso, porque ante la evidencia del abuso en nuestra sociedad, sobre todo en el marco consumeril, el derecho no puede atarse a fórmulas rígidas y a una administración de justicia que meramente repita la ley y no la interprete y no la adecue. Uno de los primeros, unos fallos, siempre un fallo contra un tema de consorcio,
Dice, evidentemente, la teoría, que ya no es teoría porque está en la ley, el tema del abuso del derecho nace como una reacción contra la rigidez de las disposiciones legales y la aplicación mecánica del derecho. El abuso de derecho nos da esta flexibilidad para visualizar un ejercicio de mala fe, un ejercicio antifuncional, un ejercicio desviado de los fines del ordenamiento jurídico. Y permite su adaptabilidad a las realidades sociales y económicas. Esta bienvenida flexibilización, por eso cuando dice permite la adaptabilidad a las realidades económicas, por eso justifica que cuando dice los fines que tiene en miras el ordenamiento jurídico, y no los fines que tuvo en pasado el legislador cuando reconoció ese derecho. Por otro lado, discúlpenme un minuto que estoy buscando ya de todos del criterio, el criterio finalista, la finalidad y el espíritu de la ley. Volvemos un poco a lo que dice, que es la postura de Josserand, ¿no? Que la ley nace en base a determinadas valoraciones de la sociedad en un momento dado. Y todo ejercicio que se haga fuera de la finalidad establecida por la ley es un arma envenenada. Es un arma envenenada por cómo se ejerce el derecho. No es un momento de un tema de tiempos. No se puede, algo que nació, algo que nació lícito, pero después se convirtió en ilícito. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Algunas posturas le critican a Josserand porque interpreta que Josserand dice que habría un tercer género entre lo lícito y lo ilícito, que sería el acto abusivo. Pero Josserand no dice eso. Josserand dice que hay un desvío, que la ley, hay un desvío en el ejercicio a los fines de las finalidades que la ley tiene cuando reconoce determinada prerrogativa. Entonces, dice, el que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. De buena fe ya vimos, esto de moral y buenas costumbres decididamente les da letra a los detractores de la figura. Porque moral y buenas costumbres, que es una pareja que se repite en tema de condiciones prohibidas, en el objeto de los actos jurídicos, del objeto de las obligaciones, la moral y las buenas costumbres es una cosa inaprensible. Que el abuso de derecho contenga una idea ética es una cosa, y que el derecho se nutra de principios éticos de una sociedad es una cosa. Pero preferiría hablar de ética y no de moral. La moral es personal. Lo que pasa es que hay muchos autores que toman Llambías o Trigo Repesas, dice, bueno, de acuerdo al artículo 4 de nuestra Constitución Nacional, la moral es la moral de la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que deja afuera a un universo importantísimos de ciudadanos y habitantes que no son católicos apostólicos romanos, ignora la fenomenal influencia de la inmigración que tuvo la Argentina de otros cultos, de otros credos. Y no ayuda de ninguna manera a visualizar esto de una moral, una ética específica.
este tándem de moral y buenas costumbres es por ejemplo, Mosetti Turraspe dice, bueno, podría considerarse, dividirse la moral personal y la moral, una versión, buenas costumbres sería una versión más social de la moral. Pero en definitiva, estos criterios de moral y buenas costumbres no nos ayudan en absoluto para identificar al acto abusivo. Sí, como sí lo hace la buena fe, que es un criterio que se puede trabajar, que se puede identificar y que los jueces permanentemente lo traen a colación. No es, como dice Jean Vías, dice que hay una necesaria subordinación del orden jurídico al orden moral. Yo me permito disentir con esta postura del maestro Jean Vías, que, digamos, bueno, es consecuencia de sus creencias. Freitas decía, por otro lado, que la misión del legislador respecto de los derechos no consiste en asignar a cada uno un refugio. Mi derecho no es un refugio inviolable, sino que el derecho, dice, busca organizar las luchas, en condicionar para amortiguar el choque de intereses antagónicos, en buscar un justo equilibrio entre las fuerzas individuales, teniendo en cuenta que hay derechos que poseen una considerable fuerza de expansión que los lleva, dice, a invadirlo todo. Bueno, venía a cuento esto de cita de Freitas de otra cosa. El derecho resuelve conflictos. El derecho nos dice qué norma, qué principio aplicar. El derecho dice quién tiene prioridad de paso si llegamos los dos a una misma bocacalle. El derecho dice que un poseedor de mala fe tiene que restituir hasta los frutos pendientes. El derecho dice que el deudor moroso debe intereses y que debe cargar con los riesgos de la cosa. El derecho organiza la vida en sociedad. ¿De acuerdo? Y el derecho, como decía Goldsmith, el derecho es norma, es valor y es la dimensión empírica o de la realidad. Esta famosa visión trialista de Goldsmith. En el derecho, en la norma, hay un valor, sin duda, que el derecho recoge valores, intereses jurídicamente protegidos. A esos intereses serios y legítimos va dirigido el derecho objetivo. Si las prerrogativas que de él surgen no son en ese sentido ejercidos, sino que se los usa, se los usa para colorear con que formalmente es el ejercicio de un derecho, cuando en realidad persigue otros fines más bastardos. Cuando digo esto, y me anoté para decirles y leerles otros ámbitos donde está involucrado en el... 2 minutitos. Acá. En el derecho societario, en el derecho societario, en la ley 19.550, por ejemplo, artículo 54 de la Ley de Sociedades. El daño ocurrido a la sociedad por culpa o dolo de los socios o de quienes la controlen, constituye a sus autores, les genera una obligación solidaria de indemnizar el daño sin que puedan compensar las ganancias que le haya procurado su actuación en otros negocios. Quiere decir que los que dirigen una sociedad y
y causan daño a la sociedad son solidariamente responsables para la indemnización del daño, ¿no? Después, también, de la misma manera, cuando hay pluralidad de sociedades, no importa. Pero acá en abuso hay una concreta aplicación del tema del abuso de derecho en este artículo 54, cuando se habla de la famosa inoponibilidad de la personalidad jurídica. Esto es muy importante, lo van a ver muy bien cuando cursen sociedades, pero recordar, nada más que acá no importa de qué tipo de sociedad ni nada. Lo importante, ustedes ya saben lo que es una persona jurídica. Y dice, la actuación, a ver si lo puedo poner en pantalla. A ver, compartir pantalla. A ver. ¿Se ve? ¿Se No, ve? profe. No. ¿Sí? No. Oh, bueno, a ver. Para. Compartir, ¿cómo hago? Textos, acá, ahí, Ahí sí lo ven. Artículo 54. Esto se ponía como ejemplo en responsabilidad indirecta refleja era un ejemplo de los que dirigen las personas jurídicas. Bueno. Inoponibilidad de la personalidad jurídica es un tema interesantísimo. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, coma le pondría acá, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o los controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Esto es abuso de derecho en el ámbito societario. La famosa inoponibilidad de la persona jurídica es, porque ustedes ya saben, es un lugar común, la persona jurídica es diferente de los miembros que la componen y es otro sujeto de derecho. Cuando las personas que la administran o se usa la sociedad con fines extrasocietarios, cuando se usa la sociedad con un recurso para violar la ley, para licuar mi responsabilidad, cuando la sociedad tiene un objeto, es fundamental el objeto en la sociedad. Esta sociedad se hace para construir edificios, esta sociedad se hace para una concesionaria para comprar y vender coches. Ese es el objeto societario. Las sociedades no pueden extralimitarse del objeto, no pueden utilizar una concesionaria de coches para blanquear dinero, o comprar propiedades, una sociedad para blanquear dinero, para licuar pasivos laborales, por ejemplo, para defraudar a terceros. Y entonces esto va a tener como consecuencia que se le va, dice, esta es la famosa, el descorrimiento del velo societario. Este velo que cubría la sociedad se va a caer y ante los damnificados, todos los miembros de la sociedad y los que hicieron esto, los socios, dice, imputará directamente a los socios o controlantes que lo hicieron posible. Esto es otro supuesto claro de abuso de derecho, de abuso de la personalidad societaria en este caso. Espero que les sirva este ejemplo, porque es muy importante. Cuando una sociedad, de cualquier tipo societario, anónima, SRL, comandita por acciones, comandita simple, bla, 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 no importa. Para ustedes la noción que les sirve es la persona jurídica. No persona física, sino persona jurídica. Cuando en vez de utilizarse, porque es, como dice la Constitución, es lícito asociarse con fines útiles. Claro, haciendo sociedades, un giro empresarial aumenta, pone sedes aquí, sedes allá, etc. Entonces, pero se hace para que genere empleo, dinero, recursos, bienes, servicios, lo que fuera, siempre dentro del marco de la ley, no que sea usada la personalidad societaria para defraudar los derechos de terceros. Es un recurso, dice, mero recurso para violar la ley.
El mismo instrumento que la ley me da, así como decía yo que el contrato es un instrumento que operación leal, como decíamos Tito Raspe, también digo, esto es asociarse con fines útiles, un derecho constitucional. No me lo dio. La finalidad del legislador es un fin legítimo, lícito, serio. Si yo utilizo y hago una sociedad para vaciar todo para vaciar un patrimonio y de pronto empiezan a llegar cartas, documentos, empleados, despedidos, proveedores, impuestos, y la sociedad no tiene nada, no tiene activos. Ah, mira. Y cuando la sociedad, digamos, y se excede de esto que marca su actuación, que es el objeto societario. También en este mismo archivo, no puedo ir a ver. Puse otras cosas. Fíjense lo que decía el Código Civil de Vélez. Otra concepción. Es decir, 939 de Vélez. ¿Qué me hizo? ¿Por qué me abre acá? No. Perdón, no sé por qué. No. Decía Vélez, hablando de otra cosa, dice, no hay intimidación por injustas amenazas cuando el que las hace se redujese a poner en ejercicio sus propios derechos. Esto es otra visión. Este es en 1871. Vélez, puse el 943, porque Vélez, por ejemplo, no aceptaba todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque se inscribe en una forma de pensamiento liberal decimonónica del siglo XIX, el rechazo al abuso del derecho. Y decir que el uso de la prerrogativa del ejercicio del derecho no me puede a mí traer ningún tipo de reclamo. Dice Vélez que no pone la lesión, que es esta evidente desproporción entre el valor de prestaciones. Vélez dice, no, esto como vicio de la voluntad no va. Como vicio de los actos jurídicos, perdón, no. ¿Por qué? Dice Vélez. Dice, porque dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores. Es la nota 943. O todas nuestras imprudencias. Está en la versión liberal a tope, el consentimiento libre, prestado, sin dolo, error ni violencia y con las solemnidades exigidas por la ley, debe hacer irrevocable los contratos. Pues no, estamos en el siglo XXI. Los contratos también están intervenidos por la importa protectoria y del orden público. Caso paradigmático de abuso de derecho como el del hangar de los dirigibles, el que puso el colgado en la ventana, el que hizo un pozo en su propiedad para impedir que las aguas le lleguen a su vecino. Y decía, el 2513, pero la parte que está subrayada abajo, ¿qué decía el Código Civil de Vélez? Me parece interesante, si bien digo, no parado, pero la evolución del derecho es maravillosa en este tema. ¿Qué decía Vélez Sarsfield? Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, derecho real de dominio y de posesión, fundamental en una sociedad de estructura de propiedad privada capitalista. Bien. Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer, servirse de ella, usarla y gozarla según la voluntad del propietario. Bueno. Él puede desnaturalizarla, degradarla, destruirla. Tiene el derecho de accesión, de reivindicación, de constituir derechos reales, percibir los frutos, prohibir que otros se sirvan. Y después, con todo, pero después la 17711 cambia esto. Y dice, es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer, servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular. Esto de ejercicio regular también lo agrega en el 1071 de abuso de derecho. El ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto. Y la nota que cita Sachary dice, los excesos en el ejercicio del dominio son en verdad consecuencia inevitable de ser un derecho absoluto de propiedad.
repito, estoy haciendo, estamos viendo cómo evolucionó este criterio. Dice Sachari, pero fíjense, pero no constituyen, los excesos, dice, no constituyen por sí mismos un modo de ejercicio que las leyes reconocen y aprueban. La palabra abuti, abuso, de los romanos expresaba solamente la idea de disposición, no de destrucción de la cosa. Pero es preciso reconocer que siendo la propiedad absoluta, confiere el derecho de destruir la cosa. Toda restricción preventiva tendría más peligros que desventajas. Acá donde se nota una postura así política, no bien de protección a ultranza del derecho de propiedad. Si el gobierno se constituye, fíjense lo que dice acá, en juez del abuso, ha dicho un filósofo, no tardaría en constituirse en juez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad sería perdida. Para mí es bastante importante visualizar, que ustedes visualicen este cambio en la mirada de la ley, de la buena fe, del abuso del derecho. Cuando dice Vélez, traje esto a colación, porque Vélez dijo, no, la lesión, esto, qué diferencia con... No, si vos firmaste el contrato y lo vendiste no tuviste error, dolo ni violencia, se firmó con las formalidades, una escritura, pum, listo. Y vendiste un departamento por un precio vil o por un precio irrisorio, no hay nada que reclamar. Dice, si el gobierno, dice, no dice Estado, se constituye en juez del abuso, no tardaría en constituirse el juez del uso y toda verdadera idea de propiedad y libertad sería perdida. Pues bueno, esto puede tener su quicio en esta manera, esta ideología, esta forma de pensar del siglo XIX, que no es nuestra realidad actual. Hoy tenemos que toda verdadera idea de propiedad y libertad es perdida en manos del abuso de la posición dominante, del abuso de la personalidad societaria, del abuso, por ejemplo, que vemos en el derecho de dominio, y para terminar, también la última mención a esta incorporación del abuso de posición dominante. Lo dispuesto en el artículo 9.10 es el abuso de posición dominante en el mercado. Esto es una ley específica, tienen que ver, es la ley 25.156 de defensa de la competencia, y que creo que tengo por acá, esto apunta a la transparencia en el mercado de bienes y servicios. Cuando, hay un segundito que les voy a leer. Porque sin duda es un tema, digamos, con la contratación, ante la contratación masiva, y cuando esto se traslada a la oferta macroeconómicamente, a la oferta de bienes y servicios, dice, en la 25.156 sanciona actos, conductas de cualquier forma relacionados con la producción, intercambio de bienes y servicios que tengan por objeto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio a la economía general, a los consumidores, agrego yo porque no lo dice, y de alguna manera restringir, dice, falsear, distorsionar el acceso al mercado, constituir un abuso de posición dominante, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico, toda obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción de... Y dice, por ejemplo, a los efectos de esta ley se entiende, artículo 4 y 5 de esa ley, se entiende
que dos o más personas gozan de posición dominante cuando, por un determinado producto o servicio, es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o varias partes del mundo, o sin ser la única, es la que mayor presencia tiene en el mercado y la competencia tampoco tiene mucha incidencia, o por el grado de integración vertical u horizontal, está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor. Todo esto que son las guerras de precios, los holding de precios, la cartelización de precios, todo esto es abuso de posición dominante y está sancionado por la ley esta de defensa de la competencia. A fin de establecer una posición dominante, deberán considerarse siguientes circunstancias. Respecto al bien o servicio que se trate, si el mismo es sustituible por otros o no, de origen nacional o extranjero. Las condiciones de la sustitución y el tiempo y el costo de la sustitución. El grado que las restricciones normativas tienen al acceso de productos oferentes demandantes al mercado que se trate y el grado que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir el abastecimiento o demanda en el mercado y el grado de sus competidores en que sus competidores pueden contrarrestar dicho poder. Vaya si ha pasado agua bajo el puente desde esto que he acabado de leer, de no condenar el abuso de derecho, que es moneda corriente en la contratación masiva. Siendo las 8 de la noche, si voy a salir de la pantalla, ¿tienen alguna pregunta? Yo elegí hablar, bueno, también, por favor, lean, los leímos un poco rápido, el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo de cláusulas abusivas del Código Civil y Comercial, y espero que les haya sido de utilidad y haya generado interés este tema tan fundamental que es el abuso del derecho y la buena fe. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Dígame. Pregunta. Sí. En el caso de una expropiación por causa de utilidad pública, ¿el Estado puede ejercer abusivamente su poder? Por ejemplo, yo me acuerdo del caso del Hortondo, que ella tenía una casa sobre la avenida, pero continuaba la casa sobre la otra calle, y la municipalidad quiso expropiarle todo, incluido la calle que estaba por la otra, el terreno que continuaba por la otra calle. Entonces, ella dijo que había un ejercicio abusivo, y que estaba bien expropiarle la parte que daba a la avenida, pero no la otra parte, que el municipio, su intención era la otra parte venderla después. Le dieron la razón a la mujer, le expropiaron la parte de la avenida, pero el terreno no, el terreno que estaba contiguo a la propiedad, porque había un ejercicio abusivo del Estado en este caso. Y sí. Está muy bien, está correcto lo que usted trae del caso de expropiación, porque sin duda, digamos, ahí había la expropiación por causa de utilidad pública estaba justificada, que esa es la finalidad. A ver, busquemos el derecho, busquemos la finalidad y ver si se cumple. A pesar que lo estatal tiene otro régimen. Pero bueno, ley de expropiación, para hacer una ruta, bueno, necesitaba este trazado, no el otro. No hay utilidad pública respecto del otro terreno. Sí del donde iba a pasar la ruta, pero no del otro, que encubría, como usted señaló, una finalidad especulativa, no la finalidad de utilidad pública. Muchas gracias, López Lotero. ¿Alguna pregunta que quieran formularme? Bueno, les agradezco mucho la atención y espero que les haya sido útil e interesante este desarrollo del tema tan interesante del abuso del derecho.
Buenas Muchas tardes. gracias, profesor. Gracias a noches. ustedes, que sigan bien. Adiós. Adiós.